Sí, se oye. Ajá. Bueno, sí. Bueno, muy bien, gracias. Descansé. Sí. Queridos hermanos, todos bienvenidos a este compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia en este hermoso compartir, en esta escuela de Biblia. Señor, tú me has permitido venir a darle una palabra de aliento a estos hermanos que se reúnen miércoles tras miércoles a escuchar tu palabra, fundando una escuela como la primera comunidad cristiana, donde disfrutan de tu palabra. Permíteme, Señor, darles una palabra de aliento y compartir con ellos lo que tú me has regalado. Te pido también por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, para que tu palabra obre en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Tienen que pasarlo con cuidado, no tan rápido, porque eso... hermanos, nos encontramos, los que nos siguen a través de las redes sociales, nos encontramos en una escuela de Biblia. Esta parroquia tiene una escuela de Biblia. Todos los miércoles se reúnen los laicos a saborear la palabra del Señor. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, me siento un gustoso, feliz de ver que los laicos ya han comenzado a estudiar la Biblia. Y Dios me permite tener este encuentro con todos ustedes para animarles y hoy, pues, darles una palabrita. Después ustedes continúan, pero que sea un ejemplo para el mundo entero, y por eso estoy aquí, para que sea un ejemplo para el mundo entero, de que sí, en la Iglesia Católica, sin que esté el Padre, porque esto no lo fundé yo, esto lo fundaron ustedes mismos están estudiando, ven los videos, están compartiendo. Simplemente estoy de paso y me invitan a compartir y esto me alegra. Qué bonito sería que llegue a otro país, a otra parte, otro estado y que me digan, Padre, aquí tenemos la escuela de Biblia, vamos a compartir. Me sería para mí una dicha grande. Les felicito y les animo a seguir adelante. Hoy quisiera tocar o compartir con ustedes, antes de que me pregunten, una idea. Tengo una idea que quisiera compartir. A los hermanos separados, sobre todo uno que se llaman Jesús solos, solo Jesús, ellos se han enamorado del nombre de Jesús. Y dice que el nombre que está sobre todo nombre es Jesús. Y entonces nos critican a nosotros porque ellos todo el tiempo es Jesús, Jesús y solo Jesús, porque Carlos Parán, el fundador de esta secta, se enamoró del nombre de Jesús. Y hoy quiero que ustedes descubran que sí la Biblia habla, vamos a verlo en Filipenses. El capítulo 2, vamos a leerlo desde el versículo, lo podemos leer desde el versículo 8, a ver cómo dice el versículo 8, en adelante. Pero si quiere, bueno, lea el versículo 8, ¿cómo dice? Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Aquí donde los hermanos pentecostales unidos dice, el nombre que está sobre todo nombre es Jesús. Y por eso ellos no bautizan en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Porque es el nombre que está sobre todo nombre. Y hoy yo quiero que ustedes escudriñen conmigo las Sagradas Escrituras para ver cuál es ese nombre que está sobre todo nombre. Y no solamente el nombre que está sobre todo nombre, sino lo que sigue, escuche. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. ¡Caramba! O sea que es tan importante ese nombre,
que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos. Ciertamente aquí está hablando de un nombre. La diferencia entre nosotros y el pueblo judío es que para el pueblo judío el nombre era la persona, mientras que para nosotros el nombre son las letras que le colocan, que unen las letras para que pronuncie un nombre. Esa es la diferencia y los pentecostales no lo saben. Ellos piensan que hay que doblar la rodilla delante del nombre. ¿Pero por qué no lo hacen? Cuando vea usted, para que vea que los pentecostales no hacen caso, que caen en mentira, si fuera como ellos dicen, cada vez que pronuncien el nombre de Jesús, Jesús, porque al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Si no lo hacen, están pecando, porque ahí está escrito. ¿O no? Ahí está escrito, ahí está escrito. No podemos decir otra cosa. Ustedes observan la enseñanza de la iglesia, que el nombre, en primer lugar, no se refiere a la palabra, Jesús, sino a la persona de Jesús. Nosotros doblamos la rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo se dobla la rodilla delante de ¿quién? De Jesús, porque para el pueblo judío el nombre era la persona. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que doblar la rodilla delante de ¿quién? De Jesús. Pero ojo, ¿y por qué doblamos la rodilla delante de Jesús? ¿Y por qué? ¿Y de qué Jesús se trata? ¿No se tratará de Jesús, el hijo de doña Pámpila? ¿O Jesús, el hijo de Petronilo? Porque es ante el nombre de Jesús. De modo que cuando usted llame al hijo de Petronila, que se llama Jesús, como ese es el nombre, usted tiene que doblar la rodilla delante de ese nombre. No. Pero ya nos damos cuenta que no es ante un nombre. Porque si no, cada vez, cuando estamos en la universidad, dice Jesús García, tenía que colocarse de rodillas. Jesús Toro, de rodillas. Entonces ya nos damos cuenta que es una pequeña confusión de los hermanos separados, sobre todo de los pentecostales unidos, que ellos creen que el que tiene el poder es el nombre. Pero luego nosotros nos damos cuenta que es no ante un nombre, lo enseña la Iglesia Católica, ahorita le voy a mostrar por qué, sino ante una persona. Pero no ante una persona que se llame Jesús, no, sino a aquella persona que se llama Jesús y adquirió el nombre que está sobre todo nombre. Y yo quiero que ustedes observen cuál es el nombre que está sobre todo nombre ante el cual, ante esa persona, todos deben doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Paren la oreja. En la Biblia católica está muy clara. En la de los hermanos separados está un poquito confusa. Pero hoy yo quiero aclarársela, tanto católico como no católico. Si alguno tiene una Biblia protestante aquí, Reina Valera, para que la leamos sería mejor. ¿Alguien tiene una Biblia aquí, Reina Valera? Tráigala, sí, allá trae un hermano, bien, gracias, tráigala. Y usted va a venir a acompañarme aquí al lado de esta muchacha para, si lee usted y sabe buscar la cita, ¿sí? Uno que sea bueno para leer, pues un hombre. Venga, aquí, ahí está el hombre. Aquí está el hombre, con Reina Valera. Estamos en la escuela, ¿verdad que sí? Venga para acá, por este lado. Estamos en la escuela de Biblia, ¿verdad que sí? Y si es la escuela de Biblia, vamos a estudiar. ¿Me captan la idea? De modo que hoy no traigo afán. Hoy yo quiero que ustedes lleven ideas claras a su casa de la doctrina que enseña la iglesia. En algo específico del nombre, porque ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan en el nombre del Señor Jesús. Jesús, porque lo importante es Jesús. El nombre de Jesús.
Y yo trato hoy de explicarle esto. Filipenses capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera y lo vamos a comparar con la Biblia Católica. Filipenses capítulo... terminemos aquí con esta, mientras él la encuentra. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre, ¿qué tiene que proclamar toda lengua? Que Cristo es el Señor. Aquí tenemos un dato. ¿Ese Señor está con S mayúscula o con S minúscula en la Biblia? Es Mayúscula. con S mayúscula. Si es con mayúscula, se refiere a Dios. Entonces observe que en la Biblia Católica está muy claro aquí. Dice que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Y si es con S mayúscula, tenemos ya cosas claras. Que ese Señor no es Petronilo, no es Pánfilo, que ese Señor es Dios. ¿Cómo sabemos que es Dios? Porque es con S mayúscula. Ahora vamos a ir comprendiendo por qué toda rodilla se debe doblar ante el nombre de Jesús. Porque es el Señor, o sea, Él es Dios. Ahora comprenden por qué toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra. Porque estamos hablando de una persona que es Dios y que todos lo deben reconocer y toda lengua debe proclamar que Jesús es Dios, el Señor. Ahora miramos, ¿cuál es el nombre que está sobre todo nombre? No es Jesús, es el Señor, que significa Dios. Y no se refiere cuando diga la palabra Señor, entonces me voy a arrodillar, sino la persona que es dueño. ¿Saben qué es Señor? Dueño, el amo de todas las cosas. El que gobierna, el que tiene todo el poder. Entonces, ante aquel que tiene el nombre de Señor con S mayúscula, todos deben doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica. Si lo observamos vamos a ver ahora desde la Biblia Reina Valera. Escúchenlo. ¿Qué versículo? Capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es nombre sobre todo nombre. Está casi igual, ¿verdad? Le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Fíjense que el nombre, la palabra Jesús, no está por encima de cualquier otro nombre. Pero Dios, Señor del universo, dueño de todo, está por encima de todo. Al decir Señor, dueño de todo, el poderoso, quiere decir que está por encima de todo. Por eso se llama Señor. Porque está por encima de todo y todos doblan la rodilla ante Él. Le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y escuche. Para que en el nombre de Jesús. Para que en el nombre, dice ahí. En el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Ahora vamos a ver cuál es el nombre que se le va a dar a Jesús. Para que toda rodilla se doble delante de Él. ¿Cuál será el nombre que se le va a dar? Que está sobre todo nombre. Y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Ahí, si se le da un nombre,
que está sobre todo nombre, toda lengua lo tiene que confesar. Y vamos a ver cuál es el nombre que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, y que toda lengua lo tiene que confesar. Paren la oreja a ver cuál es el nombre. Que Jesucristo es el Señor. Ahí está el nombre. Él es el Señor. ¿Lo tiene que proclamar? Toda la lengua. Y ante Él todos tienen que doblar la rodilla. No ante la palabra Señor, no ante la palabra Jesús, sino que a Jesús Dios lo constituyó Señor. Y porque es el Señor, toda rodilla se dobla. Y toda lengua lo tiene que. ¿Saben por qué? Porque recuerda que Jesucristo viene del pueblo judío. Y recuerda que el pueblo judío no quiso creer que Jesucristo era el Mesías. ¿Se acuerda que lo mataron porque él decía que era hijo de Dios? O sea, el pueblo judío nunca quiso creer que Jesús era Dios. Entonces, ¿qué le dice Pablo? ¿Recuerda quién escribió la carta a los filipenses? Pablo. ¿Quién era Pablo? Un maestro judío, un maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel. Si quieren, búsquenlo en Hechos 22, tarea para la casa, y ustedes lo pueden ver. Hechos 22, criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El mejor de los maestros del tiempo de Pablo. Ahora pregunto, ¿qué le está diciendo Pablo a los judíos? Le está diciendo que Jesucristo, a quienes ellos no aceptan como el Mesías, al que no aceptan como el Hijo de Dios, aunque les duela, Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y toda rodilla debe doblarse ante Él en el cielo y en la tierra, porque Él es el Señor, porque Él es Dios. Amén. Cuando usted sabe quién lo escribió y a quién se lo está escribiendo, entonces usted comprende lo que está pasando. Ojo, ¿y cómo sé yo que Pablo le está escribiendo a los judíos rebeldes? ¿Cómo sé yo que Pablo le está escribiendo a los judíos rebeldes? Y esto es para los judíos rebeldes. ¿Quieren saberlo? Estamos en el capítulo 2. Ahorita volvemos para acá. Usted mismo me lo va a leer con la Reina Valera. Pase el capítulo 3. ¿Se dan cuenta que un capítulo después? En un capítulo después Pablo va a decir a quién le está escribiendo. Filipenses capítulo 3, léamelo del versículo 3 en adelante, pues. A ver qué dice el 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios. ¿A quién le está hablando? Los judíos. A los judíos. Ustedes creen que porque ustedes tienen la circuncisión, y recuerde que Pablo venía de la circuncisión. Si quiere, léalo desde el 1, pues, 3:1 en adelante. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, porque nosotros, los de la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Le está criticando a los judíos que no aceptaron a Cristo Jesús. Y los llama perros, los llama como otra cosa, así duro, ¿no? A los judíos que no quisieron creer, los llama duro. Es que nosotros somos el pueblo elegido del Señor porque tenemos la circuncisión. No, los verdaderos circuncisos somos nosotros que creemos en el Señor, le dice Pablo a los judíos. Pero sepan algo, que Pablo para decir eso tenía que tener una conversión, porque él venía de los judíos. Porque él antes, como judío, como maestro de la ley, había predicado la circuncisión. Había perseguido a los cristianos porque no aceptaban la circuncisión.
Ahora Pablo se convierte, ahora Pablo le dice a los judíos, los verdaderos circuncisos somos los que seguimos a Cristo. Y cuidado con los perros, cuidado con aquellos que nos apartan de Cristo siguiendo la circuncisión. Y pongan cuidado, siga. Porque nosotros somos los de la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué dicen nos gloriamos en Cristo Jesús? Porque los judíos no se gloriaban en Cristo. Le tenían rabia a Cristo. Y dice, pues a ese Cristo que ustedes mataron, nosotros nos gloriamos. Les está restregando que mataron a Cristo, que no creyeron en Cristo, se lo está restregando. Dice, y nosotros nos gloriamos en ese Cristo. Siga. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. No teniendo confianza en la carne, que los judíos tenían confianza en la carne, somos el pueblo de Dios por la circuncisión. Dice Pablo, ustedes me conocen, yo soy fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Yo también tengo de qué gloriarme en la carne. A mí también me circuncidaron al 8º día. Pon cuidado todo lo que va a decir Pablo, pon cuidado. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Los está circuncidado al 8º día. O sea, ¿qué? Dale. Del linaje de Israel. Del linaje de Israel, ¿qué? ¿Habrá alguien mejor que yo, dice Pablo? De la tribu de Benjamín. Ahí tiene, ahí te doy ese caramelo, dice Pablo. Hebreo de hebreos. Es decir, ustedes judíos no son más que yo. Que ustedes son judíos, yo también lo soy. Cuanto a la ley, fariseo. Lo maximito. No había nadie más grande en el pueblo judío que el fariseo. Eso era lo maximito en la ley. En cuanto a la ley, fariseo. Criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Se recordó que perseguía a la iglesia de Cristo. Cuando a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia. Pero eso que era ganancia, eso ustedes judíos que lo creen ganancia, ellas las considero perdida por el amor a Cristo. Lo considero pérdida por amor. Eso que ustedes valoran, eso para mí es basura. Ahorita lo va a decir, pérdida. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Que le falta a los judíos, que no lo aceptan, que lo rechazan. Mi Señor. ¿Mi qué? Señor. Toda lengua debe proclamar que Cristo es el Señor. Se lo está reclamando a los judíos. Ustedes no reconocen a Cristo como el Señor. Siga. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Eso que ustedes judíos valoran tanto, para mí eso es basura. Y no le está hablando cualquier persona, le está hablando un fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. No le está hablando un ignorante. ¿Ve cómo Dios se vaciló cuando escogió a Pablo? Porque si no escoge a Pablo, ¿cómo va a convertir a los judíos? Es que esos son ignorantes de la ley. A Pablo no le podían decir eso. Es que es un ignorante de la ley. No, porque él era conocedor de la ley. Lo maximito. Ahora sí comprenden entonces por qué Pablo, volvamos a 2, porque nos fuimos al 3, para explicarle a quién les está hablando. Pablo. Le está hablando a los judíos resentidos que no quisieron aceptar a Cristo. Entonces Pablo le está diciendo que Jesucristo, y ahora si quiere, obsérvelo un poquitico más atrás del versículo 5, para que ustedes vean, 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no tuvo ningún problema
ser igual a Dios. Él es Dios. Sin embargo, Él siendo Dios, quiso rebajarse. Entonces San Pablo, mire cómo comienza, diciendo que Jesús es Dios y se rebaja de la condición de Dios. Al bajarse al mundo, se rebaja. Siendo Dios, se hace hombre. Y es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Se humilla. Y por eso Dios lo levanta y le da el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, que si en un momento Jesucristo, siendo Dios, se abaja, ahora se vuelve a subir, a levantar como Dios. Dale. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, Hombre. hecho semejante a los hombres, Siendo Dios, se hace hombre. y hallado en la condición de hombre, Y hallado en la condición de hombre, le está aplicando a los judíos que ellos lo que vieron de Jesús, ¿qué fue? La condición de hombre. No vieron que Jesús es Dios. Ellos se quedaron en la pura condición de hombre. Y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como hombre murió en la cruz. por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es todo, sobre todo nombre. Entonces le está diciendo a los judíos que el Dios de sus padres, a este Jesús, le dio un nombre que está sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos, de los de la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿qué le está diciendo a los judíos? Que no se queden mirando solo la condición de hombre de Jesús, porque Él es Dios. Toda rodilla se debe doblar delante de Él y toda lengua tiene que proclamar que Él es el Señor. Y así le estarán dando gloria, ponga cuidado, A la gloria de Dios Padre. así le estarán dando gloria a Dios Padre. ¿Qué le está diciendo a los judíos? Que hasta que ellos no reconozcan que Jesucristo es Dios, no le están dando gloria a Dios Padre. Porque ellos creen en el Padre, Dios Padre, pero no creen en el Dios Hijo. Y dicen, nunca le van a dar la verdadera gloria al Padre si no reconocen a su Hijo como Dios. Entonces aquí no está hablando de un simple nombre propio de persona, Jesús. Aquí está hablando de un nombre que está sobre todo nombre. Eso, que Jesucristo se despojó, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino se hizo como uno de nosotros. Como lo encontró en la condición humana, no creyeron que era Dios. Y Pablo le dice, eso es un error, porque ante Jesús toda rodilla se dobla. Él es Dios. Y toda lengua proclame que Él es el Señor. Él es Dios. ¿Van captando la idea? Ahora comprenden por qué nosotros los católicos decimos que Jesús es Dios. ¿Por qué decimos que es el Señor? Y cuando decimos que es el Señor, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, le voy a ayudar. Ese Señor, perdón, no sé la Biblia, pero yo quiero que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. ¿Ese Señor está con S mayúscula ahí o minúscula? Con S mayúscula. ¿También? Sí. Ah, yo pensé que estaba con S minúscula. Pues si está con S mayúscula, mejor todavía, porque no queda duda que no se refiere al señor Petronilo ni al señor Pánfilo, sino se refiere al Señor. Está allí y está allí. ¿Está claro? ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? ¿Jesús o el Señor? El Señor. ¿Por qué está por el todo nombre? Porque si le decimos que es el Señor, es el dueño del universo, es el todopoderoso. Ante Él toda rodilla se doblará. Entonces, los hermanos se confunden cuando me encuentran y dicen, ante el nombre de Jesús,
toda rodilla se doble. Sí, pero ¿cuál es el nombre que se le dio a Jesús? Señor. Y Hebreo capítulo 1, del versículo 1 en adelante, lo vamos a leer de la Reina Valera, porque yo no la he leído y de repente nos encontramos una sorpresa aquí. Pero Hebreo capítulo 1, versículo 1 en adelante, va a decir en la Biblia católica, dice el nombre que ha heredado. Vamos a ver cómo dice, del 1 en adelante. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. ¿Captan la idea? Antes nos habló por medio de los profetas, de los hombres, ahora nos habló por medio del Hijo de Dios. Y escuche que el hebreo va a decir que Jesús es Dios, ponga cuidado. A quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el esplendor de la gloria de Dios. Él es el esplendor de la gloria de Dios. Y la impronta de su ser. ¿Qué significa? Y la impronta de su ser. Porque también es Dios. Y ponga cuidado lo que viene. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo. Él, la palabra de Él mantiene el universo. Es otra manera de decir que Jesús es Dios. También es Él que purificó al mundo de sus pecados. ¿Quién purificó el mundo de sus pecados? Dios. Y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, escuche, ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles. no solamente por encima de los profetas. Si en el otro tiempo Dios habló por medio de los profetas, ahora habló por el medio del Hijo. Y está por encima no solamente de los profetas, sino por encima de los... ¿Y quién está por encima de los ángeles? Dios. Otra manera de decir que Dios, pongan cuidado. Y Él está por encima de los ángeles, paren la oreja. Yo quiero que centre la atención en lo que viene. Escuche. Cuanto más excelente es el nombre que recibió. Excelente el nombre que recibió. ¿Y cuál es el nombre que dice Pablo que recibió? Ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, y toda lengua debe proclamarlo. Señor. El nombre que recibió. Y escuche lo que viene. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Entonces lo está poniendo por encima de los ángeles. Y en el versículo 10 dice que efectivamente el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Por eso el nombre que recibió, Señor, lo ha heredado de su Padre. Ponga cuidado. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo... ¿Estás leyendo el 10? Versículo 10. Sí. Y también leemos, tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obra de tus manos. Señor, ¿se acuerda? Dios. Ellos desaparecerán, pero tú, Señor, permaneces. Serán para ti como un vestido viejo. El 8. Al Hijo, en cambio, se le dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo se le dice al Hijo? Permanece. Otra vez, ¿cómo se le dice al Hijo? Tu trono, oh Dios. Otra vez, ¿cómo se le dice al Hijo? Tu trono, oh Dios. El Hijo es Dios. Tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Y pongan cuidado porque aquí el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pongan cuidado. Por eso, oh Dios. Oh Dios, Jesús es Dios. Tu Dios. Tu Dios, el Padre. Oh Dios, tu Dios. Entonces, ha heredado un nombre, ha recibido un nombre. ¿Cuál es el nombre? Dios, Señor. ¿Cómo dice la Biblia aquí, la Reina Valera? ¿El 8? No, el versículo, lea el 3.
el cual siendo el resplandor de gloria y la misma imagen de su sustancia, Esto está más bello todavía. Y la misma imagen de su propia sustancia, siga. y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados, Vamos a ver lo que viene. por sí mismo se sentó a la diestra de majestad en las alturas, Listo, con la cámara, con la lupa y con los lentes. hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia, Por herencia, esta me gusta más. Otra vez. Alcanzó. cuando alcanzó por herencia Lástima que esta no lo dice. La de Jerusalén no dice, pero la de los evangélicos lo dice. La de los protestantes dice, alcanzó por herencia. Vamos a ver qué fue lo que recibió por herencia. ¿Usted de quién recibe la herencia? De su padre. Alcanzó por herencia. ¿Qué fue lo que alcanzó por herencia? más excelente nombre que ellos. ¿Qué fue lo que recibió por la herencia? Un excelente nombre. ¿Y cuál es el excelente nombre que está sobre todo nombre, que antes lo tenía el Padre y ahora lo tiene el Hijo? Señor. ¿Y quieren verlo? Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Que antes lo tenía el Padre y ahora lo tiene el Hijo. Vamos a verlo. En San Marcos capítulo 12, versículo 28. Ustedes verán que antes lo tenía el Padre, Señor. Y Señor es igual a decir que es Dios. Y lo vamos a leer en las dos Biblias. Para que el protestante no me diga que eso está en la Biblia católica. No, lo vamos a leer lo que dice la Biblia católica y lo que dice la Biblia protestante. Los dos. Leamos primero aquí. ¿Marcos qué? 12, 28. 28. Que está después del 27 y antes del 29. Y llegando uno de los escribas de los que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, Un escriba le preguntó, paren la oreja, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Según la ley, para los judíos, para el pueblo de Dios, paren la oreja. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel. Oye, Israel, ¿están dispuestos a oír? Sí. Bueno, pues paren la oreja. ¿Cuál es el mandamiento? El Señor nuestro Dios, Otra vez. el Señor nuestro Dios, Para un judío decir Señor es decir Dios. Otra vez. el Señor nuestro Dios, ¿Por qué tiene que toda lengua proclamar que Jesús es el Señor? ¿Y por qué toda rodilla se tiene que doblar ante ese nombre que heredó de su Padre? Al Padre le llamaban Señor, al Hijo le llaman Señor. Ya se lo voy a mostrar con capítulo y versículo. Pero ahorita le quiero mostrar que decir Señor es decir Dios. Escucha, Israel. ¿Otra vez? el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Otra vez. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. De modo que aquí la Biblia viene a mostrar que cuando yo digo Señor con S mayúscula, ¿está con S mayúscula? Sí. Con S mayúscula, ¿me refiero a quién? A Dios. El Señor, nuestro Dios, uno solo es. Uno solo es. Pero para el pueblo judío, solo se le podía llamar Señor al Padre. Pero al Hijo no se le podía llamar Señor. Porque para el pueblo judío, solo el Padre es Dios. El Hijo no es Dios. Ahora la Sagrada Escritura va a mostrar que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Y que al Padre se le puede llamar Señor y al Hijo también se le puede llamar
Señor. Y ahorita les voy a mostrar donde se habla de los dos como Señor con S mayúscula. ¿Cómo lo dice la Biblia esta? Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. El Señor nuestro Dios. Para el pueblo judío, cuando decía Señor, no había duda que era Dios. No había duda. Entonces el mandamiento es, amarás al Señor, ponga cuidado. Amarás pues al Señor tu Dios. Otra vez vuelve a decir que el Señor es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Sí captan la idea? Esto, hoy día hay personas que no creen que el Señor es Dios. Que el Señor es Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y que tenemos que confesarlo. Por eso se acuerdan ustedes a Hebreos capítulo 10, versículo 9, que los protestantes saben de memoria. Romanos, perdón, que confundo Romanos con Hebreos. No sé por qué siempre lo confundo. Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Ustedes verán que es la cita que utilizan los protestantes. Confiesa con tus labios que Jesús es el Señor. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia de ellos y cómo dice la Biblia de nosotros. Romanos 10, 9. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. ¿Qué es lo que tiene que confesar con su boca? Que Jesús es Señor. Pablo le está hablando a los judíos y le está diciendo, ¿quieren salvarse? Pues tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Los judíos no querían confesar con su boca que Jesús es el Señor. No querían confesar con su boca que Jesús es el Señor. No estaban convencidos, no aceptaban que Jesucristo es el Señor. Y Pablo se lo viene a decir de mil maneras. Para salvarse, usted tiene que aceptar que Jesucristo es Dios, es el Señor. ¿Cómo lo dice la Biblia suya? Porque con el corazón se cree. No, otra vez. El 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Si confesares con tu boca al Señor, ¿está con S mayúscula o con minúscula? Mayúscula. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, serás salvo. ¿Ven cómo Pablo le está inyectando a los judíos que Jesús es Dios? Se lo está inculcando. Oye, si lo predicara a cualquier persona, le dirían que está loco, que es un ignorante. Pero al estarlo predicando un maestro de la ley, un fariseo, criado a los pies de Gamaliel, los judíos dicen, ¿qué pasó? Y por eso muchos se convierten. Solamente los duros, los tapados no se convierten. Pero muchos se convirtieron porque el que les estaba hablando era un maestro de la ley. ¿Se convierten? Ahora yo les voy a mostrar cómo la Biblia quiere que Jesús, que usted y yo lo reconozcamos como Señor. El mismo Jesucristo nos viene a pedir que ustedes y yo debemos tener presente que Él es el Señor. En Mateo capítulo 21, Jesús es el Señor y el Padre es el Señor. Mateo capítulo 21, versículo 42. A ver si es 21 o 42. O 21 o 41, a ver, de ahí en adelante. Dícenle a los malos, destruirá miserablemente. No, ¿está leyendo 21? Ya. ¿Sí? ¿21 42? 21, 42. Ya. ¿Sí es? Oh, no, perdón. No, creo que está perdido. Ya, 21, 42. A ver. 21, 42. Díceles Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon? ¿Esa es la de 21? 21, 42. ¿Ese es?
Ajá. Entonces 22, 42. A ver, si no es blanco es negro. Ok. Diciendo, ¿qué os parece del Cristo? Ese sí, ese es 22, perdón. Es 22. Escuche. Jesús agarra a los judíos y le dice, ¿qué les parece a ustedes del Cristo? Si quieres un poquito más para atrás para ver con quién está hablando, un poquito más para atrás. 40. ¿42 o 41 o 40? Ok. Del 40 para ver con quién está hablando. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos, amarás a Dios, al Señor tu Dios, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, amarás al Señor tu Dios y al prójimo. De estos dos mandamientos, toda la ley y los Profetas. está hablando de los judíos, ¿verdad que sí? Y escuche lo que viene. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, ¿Con quién estaba? Con los fariseos, con los que no creían que Jesucristo era el Señor, con los que no creían que Jesucristo era Dios, ¿sí? Con los que creían en la ley pero no creían en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús se la vacila. Y pongo que cómo se lo vacila. A ver. Ustedes no aceptan que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Dios. Acepta. Entonces les voy a hacer una pregunta. Repite la pregunta. Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? Si no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? ¿Se acuerda que lo iban a matar? Si quiere hagamos un paréntesis aquí para que ustedes se acuerden. Estamos estudiando y no tenemos afán, ¿verdad que sí? Estamos estudiando la Biblia. No me pierda aquí. Búsqueme San Juan capítulo 5, versículo 18. A mí me gusta escudriñar las escrituras, perdónenme, pero si ustedes están estudiando la Biblia hay que saborear las escrituras. No me pierda esta, ¿no? 5, 18. Para que se den cuenta que los judíos no aceptan que Él es hijo de Dios. Entonces, tanto más procuraban los judíos matarle, Los judíos, porque no solo quebrantaba el sábado, ¿por qué lo iban a matar? Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre lo llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. hay un problema. Él a Dios Padre lo llama, a Dios lo llama su Padre, haciéndose Él como hijo, igual a Dios. Por eso lo van a matar los judíos. No aceptan que Jesús es hijo de Dios, no lo aceptan. Porque si ellos saben que hijo de tigre sale pintado, hijo de faro, rabipelado. Así dicen en Venezuela. Yo no sé si ustedes conocen el faro o no lo conocen, pero uno que le gustan las gallinas y es medio feo y huele a feo. Cuando uno es bien feo y huele a feo y tiene una cola larga y le gustan las gallinas. ¿Ah? Zorrillo le dicen aquí. Bueno, allá le dicen faro, rabipelado, se le llama allá. Bueno, entonces dice, hijo de tigre sale pintado, hijo de faro rabipelado. Pues bueno, los judíos sabían que si ellos aceptaban que Cristo era hijo de Dios, instantáneamente estaban aceptando que Cristo era Dios. Y al aceptar que Cristo era Dios, estaban aceptando que Cristo era el Señor. Y ellos nunca iban a aceptar de que Jesucristo fuera Dios, el Señor. Por eso lo mataron. Pero Jesucristo, antes de que lo maten, se ríe de ellos y le dice, está bien, ustedes no aceptan que yo soy hijo de Dios. Entonces ustedes me van a decir de quién soy hijo. Otra vez repítelo. Estamos leyendo 22. ¿Nos vamos atrás? Sí, donde estábamos. 22. 40 y 1. 41. Okay. 22. Mateo, 40. que yo le dije que volveríamos, que no me perdiera la cita. De estos dos mandamientos, El 42. diciendo, ¿qué os parece del Cristo? Le dice a los judíos que no aceptan que Él es Dios, que Él es el Señor.
¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Si no es hijo de Dios, díganme, ustedes que saben mucho, ¿de quién es hijo? Y mire cómo se los va a cachetear, ¿por qué? Dícenle, de David. De David. Eso es un hombre, como dicen los testigos, eso es un simple hombre. Él no es Dios, él es hijo de David, un hombre. Por tanto, si es hijo de David, hombre, él es hombre. No es Dios, no es el Señor. Y entonces Jesús le tira un guantazo de esos duros. Ponga cuidado. Él les dice, pues como David en espíritu le llama Señor. Si es hijo de David, ¿por qué David lo llama Dios? ¿Lo llama Señor? Ponga cuidado lo que viene. Diciendo, Y observen que ahí debe estar las dos con S mayúscula. dijo el Señor, El Señor es Dios. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor. el Hijo. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Esos dos están con S mayúscula? Sí. De modo que la Biblia está diciendo que Jesucristo se le ríe a los judíos, le dice, ustedes no me aceptan que yo soy hijo de Dios, no me aceptan que yo soy Dios, por eso me van a matar. Pero entonces, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo el Mesías? De David. ¿Y por qué David lo llama Dios? ¿Por qué David lo llama Señor? Cuando dice en el Salmo, dijo el Señor. El pueblo judío sabe quién es el Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿cómo puede ser hombre? Si lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de él? ¿Cómo puede ser hombre si David lo reconoce como Dios? Y nadie le podía responder palabra, ni oso alguno desde aquel día preguntarle. No. Otra vez. Y nadie Ajá. le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Los dejó? Callados. ¿Los dejó? Callados. Ahora miren ustedes cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, ¿se acuerda que fue en Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Y Pedro se lanza el primer discurso, ¿se acuerda? Inspirado por el Espíritu Santo. Miren cómo San Pedro, en el capítulo 2, versículo del 26, en adelante, y si no el 30, léame el 30 mejor, el 30, ¿cómo dice ahí? David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. El versículo 26. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. ¿No voy a demostrarle o voy a demostrarle? No voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Sí, pero está bien, gracias. ¿Quiere que lea el 25? ¿Qué dice el 25? A ver. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha
para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón. Sigan de iba, sigan de iba. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. ¿Qué versículo es ese? Para ver cómo dice aquí. 29. 29, ¿cómo dice aquí? ¿De Pedro cuál? Hechos 2. Hechos 2, 29. Siga. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Y ponga cuidado lo que viene. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Vamos a ver qué ha recibido. Siga. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Entonces, aquí está diciendo que Jesucristo derramó el Espíritu Santo que recibió del Padre. Y ahora viene la explicación. Y este está en el versículo que viene, ¿qué es? 34. 34 en adelante. Ustedes van a escuchar entonces la explicación que da Pedro a los paganos. Desde el versículo 34. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor. Repite de nuevo las palabras de Jesucristo, las palabras del Salmo de David. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel. Sepa, es que los judíos no lo sabían y es que no lo querían creer. Sepa toda la casa de Israel Que Dios ha hecho Señor. Otra vez. Que Dios ha hecho Señor. Aunque no les guste a los testigos de Jehová, Dios ha hecho Señor. Y Cristo a este Jesús Lo ha hecho Señor. Por eso ante Él toda rodilla se dobla, porque es el Señor. Y toda lengua tiene que proclamar que es el Señor. Y confiesa con tus labios que es el Señor y serás salvo. ¿Me captan la idea? Sigue. a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Entonces observan cómo Él le está recalcando a los judíos que mataron al Señor. Ahora escuchen algo. Ya vemos que el Padre es Señor y ya vemos que el Hijo es Señor. Y por eso usted verá que Santo Tomás, vamos a verlo antes de irnos a Santo Tomás. Sí, vamos con Santo Tomás. Mateo 20, porque ya no me está acabando el tiempo, me dijeron. Mateo 20, 28. ¿Qué? Mateo no, Juan. Juan 20, 28. Van a ver por qué Tomás le dice, Juan 20, 28, de la Reina Valera. Juan, me equivoqué. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Escucha, Israel, el Señor, vuestro Dios, uno solo es. Ahora dice Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Se acuerda que decía la Biblia? El que confiese con sus labios que Jesús es el Señor. Dios lo ha constituido Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, está diciendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Por eso en la Iglesia Católica decimos que Jesucristo es Dios, porque aquí está escrito,
Señor mío y Dios mío. Y vamos a ver si a Jesús le parece bien que lo traten como Señor, como Dios. A ver si lo rechaza o está de acuerdo. Juan 13:13. San Juan 13:13. Él es Señor. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Se molesta? De la Biblia Reina Valera. Usted está como quedadito. ¿Qué le pasó? Tan bien que iba al dedillo y se me quedó. 13:13. 13:13 de Juan. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Otra vez. Escuchen. Vosotros me llamáis maestro y Señor. ¿A quién le está hablando? A los apóstoles. A los discípulos. No a los judíos, porque los judíos no lo aceptan como Señor. Los apóstoles sí. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. y decís bien, pues que lo soy. Paren la oreja. Pues si yo, el Señor, ¿Otra vez? pues si yo, el Señor, Él mismo dijo que Él era Dios. Pues si yo, el Señor, escucha Israel, el Señor, vuestro Dios, uno solo es. Pues si yo, el Señor, y Maestro, les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a otros. entonces la Biblia está mostrando cuál es el nombre que está sobre todo. Nombre, el Señor, Dios. Ahora van a comprender ustedes por qué la Iglesia Católica dice que María es Madre de Dios. Lucas 1:43. ¿Por qué la Iglesia Católica dice, y los católicos rezamos, Santa María, Madre de Dios? Porque para un judío el Señor escucha, es el Shema, escucha Israel, el Señor, vuestro Dios, uno solo es. Pues si Jesús es el Señor, escuche entonces Lucas de la Reina Valera 43. 1:43. ¿Y de dónde es tú a mí que la madre de mi Señor, Ese Señor está con S mayúscula o minúscula. mayúscula, ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor? ¿Quién es el Señor para Israel? Dios. ¿De dónde a mí que la madre de mi Dios? Señor mío y Dios mío. Ustedes me llaman Señor y bien lo dice. Pues yo el Señor. Solamente los judíos no aceptaban que Jesucristo era el Señor. Y solamente los judíos no aceptaban que Él era Dios. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Entonces, captan la idea por qué la Iglesia Católica dice que María es Madre de Dios. Porque Jesús es el Señor, es Dios. Y solamente hay un Dios, un Señor. Y cuando nosotros decimos un Dios, un Señor, significa Dios, significa naturaleza divina, deidad, divinidad. Y nosotros creemos que existe solamente una naturaleza divina y una naturaleza humana. Pero que hay varias personas en la naturaleza humana. Aquí estamos. Ella es mujer, yo soy hombre, él es hombre, y los tres tenemos una naturaleza, la humana, pero somos tres personas distintas. Dios significa naturaleza divina y son tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora comprenden el error de los pentecostales que dicen el nombre que está sobre todo nombre es Jesús. Se equivocaron. No estudiaron las Escrituras. El nombre que está sobre todo nombre es el Señor. Y no la palabra Señor, sino lo que significa Dios, a quien toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y todos deben proclamar que Él es el Señor, reconocerlo como Dios, para poder alcanzar la salvación. Y como los pentecostales piensan que el nombre es algo mágico, decir Jesús, ya están salvos.
ya está salvo. Jesús, ya estoy salvo, porque pronuncié la palabra Jesús. No, no. Y por eso ellos dicen, hay que bautizar pronunciando la palabra Jesús, porque ese es el nombre que está sobre todo nombre. La ignorancia es atrevida. A ese nombre se tienen que doblar la rodilla. Pues doblen la rodilla cada vez que yo diga Jesús. Me imagino entonces a los pentecostales que están siguiendo esta enseñanza, cada vez que yo digo Jesús, a ver, doble la rodilla, Jesús, 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 tírense al suelo cada rato. No, el nombre, la palabra Jesús no, es ante Él. Por eso usted y yo doblamos la rodilla delante del Señor. Cuando usted y yo creemos que Jesús está en la hostia, doblamos la rodilla delante de Él. Porque creemos que es el Señor, que es Dios, y es el creador de todo, es el todopoderoso. Hoy yo simplemente he querido mostrarle cómo hay personas que al no conocer la palabra del Señor, se confunden, se engañan y engañan a los demás. Jesucristo es el Señor y nosotros lo reconocemos. Y no solamente tenemos que decirlo con los labios, tenemos que tener convicción de que Él es Dios. Y si no nos convencemos que Jesucristo es Dios, no lo reconocemos como Señor. El pueblo judío no lo reconoció como Señor. No reconoció que Él es Dios. Usted y yo, si queremos verdaderamente alcanzar la salvación, necesitamos reconocer como Tomás, Señor mío y Dios mío. Bueno, aquí ya viene el hombre que me dice que ya... Padre, como los testigos de A Jehová, ver. los testigos de Jehová es lo mismo también. No aceptan a Jesús como Señor o como Dios. Ellos no aceptan a Jesús como Señor y como Dios. Ciertamente, los testigos de Jehová y los judíos no lo aceptan. Es un Superman, pero no es Dios. Y eso es un gran error. Que por eso he tratado de mostrarle con capítulo y versículo para que ustedes tengan las ideas claras. Bueno, ya me dice que vamos a terminar, vamos a una preguntita, pues. Alguien que tenga una preguntita, sea sobre este tema o sobre otro tema, que tenga alguna preguntita, se acerque aquí a este micrófono para que se escuche. Tiene que ser a este, para que se escuche. A ver, ¿alguien que quiera preguntar? ¿Usted? ¿Quién? Venga. No importa, haga la preguntita, no importa. Yo le tengo el micrófono. Sí. Ok, buenas noches a todos. Mi pregunta es, ahorita hay muchas cosas que se están mirando en las redes sociales, Padre. ¿Cómo debemos de tomar los católicos a los ataques al Papa y a muchas cosas que se hablan, sobre todo del Papa ahorita en estos tiempos? Eso está escrito. San Mateo capítulo 5, versículo 11 en adelante. Eso no es ningún problema. Simplemente lo que tenemos que saber es qué dice la Biblia y punto. La Biblia es clara. A ver, cualquiera de los dos lo puede leer. Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando os vituperaren. ¿Saben qué es vituperar? Los insulten. Léalo esta traducción, a ver. Felices ustedes cuando por mi causa los insulten. Vámonos con esta traducción mejor porque nos habla más en castellano. Dichosos ustedes cuando los... Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Que llegará el momento en que nos van a insultar. Pero nos vamos a entristecer. Ay, los católicos vamos a estar tristes porque están insultando al Papa. ¿Ustedes han visto estos días la propaganda que tienen los protestantes contra mí? Ay, el Padre todo está triste, acongojado, deprimido porque los protestantes están hablando de él. Les doy permiso a los protestantes, sigan hablando. Conmigo no tienen problema. El día que se muera se la arreglan con Dios. Ah, no tengo problema. Y están en contra del Papa. Y escuche, esto está escrito. No sé, ustedes no se amarguen. Alégrense. Lo hacen con él. Lo hacen conmigo. Lo harán con ustedes. Ya verá, espérese, que ustedes se pongan a leer la Biblia, a practicar la Biblia, a predicar la Biblia, a ver si no le van a dar garrote, a ver si no le van a dar piedra. Y tendrán que escoger entre los aplausos de los hombres y las pedradas de Dios, o los aplausos de Dios y las pedradas de los hombres.
Ustedes tienen que escoger, pero si les digo, si ustedes escogen los aplausos de Dios, pila, porque los hombres, los mismos de la iglesia y los de fuera, le van a dar piedra. Pero son escalones para llegar al cielo. Si eso hacen con el árbol verde, dice Jesús, si eso hacen con el árbol verde, ¿qué será de ustedes? Que son secos. Escuche. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, Por causa mía. No por cualquier cosa, ¿no? Por causa mía. los persigan Los persigan. y les levanten toda clase de calumnias. A lo que nos sometemos. Alégrense, Otra vez. alégrense. Católicos, no se pongan tristes por eso. Alégrense que ustedes tienen un instrumento de Dios, el vicario de Cristo, el Papa, que está pasando por esos momentos, porque está escrito que tiene que pasar por ahí. Alégrense de tener ese representante de Dios que es capaz de aguantar. Ustedes ven cuántas cosas le dicen el Papa, y el Papa, como cordero llevado al matadero, siguiendo el ejemplo de Cristo, enmudecía y no abría la boca. ¿Cuántas veces han escuchado al Papa insultarlo, maldecirlo o incluso defenderse? Va. A ellos les duele porque el Papa no dice nada. Y yo me siento orgulloso de este Papa, me siento orgulloso de los papas, pero me siento orgulloso de este Papa porque le dicen hasta de qué mal se va a morir. El hombre más hombre que pisó esta tierra no se defendió, Jesús de Nazaret. Y ante Pilato que le dice, y a mí no me responden nada, no sabe que tengo poder para condenarte, para liberarte. Y Jesús, y más enfurecía a Pilato, pero respóndeme. Así están los protestantes, así anda el mundo. Ustedes tranquilos, serenos, no se preocupe, eso tiene que suceder. Una cosita. Para el pastor Garilí, que ha retado hasta el propio Papa, ya lo han invitado a tener debate con el padre Luis Toro, y ¿por qué no lo ha hecho? Si de verdad es un profeta de Dios. Aquí está el verdadero profeta. Oye, usted ya metió esta con el prójimo. Bien, entonces escuche y siga lo que dice. Alégrense y muéstrense contentos, Muéstrese contento. ¿Por qué? porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Y escuche lo que viene. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Así acostumbra el mundo a perseguir a los profetas. Siga. Ustedes son la sal de la tierra. ¿No se comió nada? ¿No? Bueno, yo pensé que había un pedacito más ahí. Ahí tampoco hay nada más. En el 12, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siga. Vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, está bien. Yo esperaba algo más. Pero quedémonos allí. Entonces, observen cómo la Biblia dice que eso tiene que suceder. A los verdaderos profetas los van a perseguir así. Y los profetas de Dios, tranquilos, no hay ningún problema. Andamos anunciando el Evangelio del Señor, no hay ningún problema. Lo que duele es que ellos se van condenando ellos mismos. Y van diciendo tantas mentiras. Estos días, ¡boom!, de la Iglesia Católica. El cura Toro se metió a protestante. Ay, Dios mío santo. Se hizo evangélico. Miren algo, hermanos, miren algo. Me escribieron como 1000 personas o más. Padre, ¿es verdad que usted se metió en evangélico? Incluso sacerdotes. En Venezuela estaban los sacerdotes. ¿Es verdad que usted se metió en evangélico? Le dije, ¿por qué dice eso? Porque lo dijeron los evangélicos. Y si ellos lo dicen, eso es verdad, porque ellos no pueden decir mentiras. Porque ellos son evangélicos, son cristianos, son de Dios. Y solamente los del diablo dicen mentiras. Los protestantes no, ellos son muy buenos, ellos dicen la verdad.
Es que los protestantes saben que los católicos se tragan todo lo que ellos les dan y se la creen. Y hasta eso hacen, hacer creer que el cura Toro se metió protestante. A los católicos, a mí casi me convencen. Yo estaba, no, de serio, no, en verdad, mire, yo estaba con el hermano Alfredo y yo le decía, hermano Alfredo, ¿será que yo soy cura todavía o ya soy pastor? Asegúreme porque yo quiero comenzar a cobrar el diezmo y voy a comenzar por usted. Casi me convencen a mí. Porque es que los evangélicos no dicen mentiras, no. Y lo que ellos dicen eso es palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la mentira que Satanás tiene engañado. Que el mundo entero conozca que los protestantes sí dicen mentiras y descaradas, al descubierto, así, con facilidad, como si fuera verdad. Y se sienten orgullosos y no les da pena. Una raya más para el tigre. No les da pena. Eso no es vergüenza. Nosotros somos los verdaderos cristianos. Sí. Y evangélicos. Y sí, los verdaderos cristianos evangélicos. Lo que pasa es que si usted quiere hablar, tiene que venir para acá. Eso es lo que usted no me comprende. Venga, y que quiere hacer alguna pregunta, viene para acá o dice algo aquí. No, es que el otro día una persona dijo que se había cambiado de cristiano a católico y usted les dijo que nosotros somos los verdaderos cristianos. Así es. Que somos los seguidores de Cristo. Ajá. Vean, aquí debemos que tener presente eso. Quítense la maña de decir, es que mi comadre se metió a cristiana. Se metió a protestante. O se metió a evangélica. No evangélica, a evangélica. Pero a cristiana no. Cristianos somos nosotros que venimos de Cristo. 2000 años con Cristo. Había una pregunta. ¿Por qué tienen a Cristo en la cruz si resucitó, Padre? Porque San Juan capítulo, de la Reina Valera, porque San Juan capítulo 3, versículo 16, y usted me busca a Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué tenemos a Jesucristo colgado en un madero muerto, un Cristo muerto, si Él resucitó? ¿Por qué? Escuchemos primero cómo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver de qué manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida. porque ahí está la muestra más grande, más excelente del amor de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Esta es la expresión más grande del amor. Entonces los cristianos tenemos un Dios que nos ama. ¿Cómo lo sabemos? Para la muestra, un botón. San Juan 3:16. Tanto amó que entregó a su Hijo. Y ahora Gálatas 3:1. Gálatas estúpidos. Yo no, eso es para los Gálatas, eso no es para los protestantes. Eso es para los Gálatas, para que no diga que yo lo estoy insultando. Repito, no es para los protestantes, es para los Gálatas. Otra vez, Gálatas 3:1. Gálatas estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado? ¿Cómo presentó Pablo a los Gálatas estúpidos que se dejaron hipnotizar? Les presentó a Jesús, porque ahí está la muestra más grande del amor de Dios. Y escúchelo, vuélvalo a repetir y sigue. ¿Cómo se? No, vuélvalo a repetir, léalo de nuevo. Gálatas estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Crucificado como si lo estuvieran viendo. Los estúpidos no son capaces de creerlo.
Y se dejan hipnotizar, se dejan hipnotizar. Es que a mí me dijo el pastor Julano, a mí qué me importa, ¿qué dice la Biblia? Que no sea tan estúpido. O lo dice la Biblia y está leyendo de qué, dígame, ¿de qué Biblia? Biblia latinoamericana. Muéstrala ya para que no vayan a decir que, porque van a decir que el cura Toro estaba insultando a los protestantes. Y tengo que mostrarle de qué Biblia y qué capítulo y versículo. ¿De Biblia qué? Biblia latinoamericana, Gálatas 3:1. Entonces no diga que soy yo que le estoy diciendo estúpido. Pero en la de ellos lo dicen más suavecito. En la Biblia de ellos, ¿qué dice? Lo dicen más suavecito, dice, oh Gálatas insensatos. Insensato. ¿Y qué es insensato? Que no tiene sensatez, que es estúpido. Ajá, ¿y qué más dice? ¿Quién os fascinó para que no obedecer a la verdad? ¿Quién los engañó? ¿Cómo se llamó ese fulano pastor para que no obedecieran la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Ahí está, a sus ojos está Cristo crucificado. Por eso tenemos a Cristo crucificado, hermano. Por eso. ¿Cuál es lo correcto cuando el padre lleva el Santísimo? ¿Hincarse o porque muchos lo... No, lo correcto, cuando el Padre lleva al Santísimo, lo correcto es doblar la rodilla delante de Él, para que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Él es el Señor. Lo correcto no es que yo corra detrás de Él a agarrarlo y a tocarlo, no. Lo correcto es que yo doble la rodilla delante de Él diciendo, este es mi Dios y Señor, como Tomás, Señor mío y Dios mío, y lo reconozca con mis labios y crea en mi corazón que Él es el Señor y doble la rodilla delante de Él. Eso es lo más correcto. Ahorita están agarrando una costumbre de correr detrás de tocarlo. Eso no es lo más correcto. Lo más correcto es que usted reconozca que Él es el Señor y doble la rodilla delante de Él. El libro. Aquí tenemos. Aquí tenemos el libro Rescate, hermanos, para todos aquellos que quieran encargarlo. Vale $25 más el envío. Aquí es el único ahorita que tengo, pero el que quiera encargarlo por correo, el número de teléfono es 213-399-3648. Mi nombre es Martín Torres. El libro se llama Rescate. Para rescatar la fe y rescatar la alma. Ese es sobre el padre Luis Toro, un predicador que anda por ahí. Esa es la experiencia, son las experiencias de fe que Dios me ha regalado y que, por cierto, lo escribió un ateo que se convirtió a causa de los videos. Por eso, valga la cuña, compartan los videos que sí llegan. Compartan los videos, suscríbanse. Hay personas que no se han suscrito todavía, no les llegan las enseñanzas. Compártalos. Y este libro pues le ayuda a fortalecer también en su fe. Esa es la idea. Y rescatar almas para Dios. 213-399-3648. Martín Torres. Bien. ¿Listo? ¿La última? Buenas noches, padre. Es una pregunta fuerte y espero que que la contestación que vaya a dar llegue a los oídos a mi hija. A mi hija en la escuela, en el colegio, le dijeron que es válido abortar siempre y cuando tengan apenas unas horas de embarazo. Y mi hija vino con esa pregunta y me dijo, mamá, me dijeron que es válido abortar cuando siempre tengas unas horas de embarazada, por decir, parece que son 3 días, hasta 3 días. No se considera un bebé, es células, y esas células se pueden matar. Entonces, lo único que yo le clamé a mi Padre Dios, y al momento le dije, la Virgen María, al momento que el Espíritu Santo le dijo que ella iba a ser la madre de nuestro Señor, ella concebió en ese momento. Y en ese momento le dijo que su prima Isabel estaba embarazada. Ella se fue con su prima Isabel, y cuando entró a su casa, su prima Isabel al instante le contesta, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y eran solamente un
unas horas en que ella había quedado embarazada, la virgen, y yo le dije a mi hija, es mentira, es un bebé, en esas horas ya es un bebé. Bueno, sí, gracias. Ciertamente el mundo de hoy está diciendo, búsqueme Jeremías 1:1, el mundo de hoy está diciendo que eso no es malo porque lleva unos días. A ver, pregunto, ¿sería malo matar a un anciano de 100 años? Sí. Pero si lo matamos de 70 años, ¿sería menos malo? No. Pero si lo matamos de 40 años, ¿sería menos malo? No. Pero si lo matamos de 10 años, ¿sería menos malo? Pero si lo matamos que no tenga uso de razón, que ni siente, porque tiene 1 año de vida, ni siente, ni se da cuenta, ¿sería malo? ¿Es malo o no es malo matar un año de nacido? ¿Y si lo matamos un día de nacido? ¿Y si lo matamos cuando está en el vientre de la mamá, que tiene 9 meses? ¿Y si lo matamos cuando tenga 9 meses? Simboliza los 90 del anciano, ¿verdad? ¿Y si lo matamos cuando tenga 4 meses, que simboliza los 40 años del anciano, ¿verdad? Y si lo matamos cuando tenga un día de nacido, un día de engendrado, ¿será malo o no será malo? Sí es malo. Solamente que el diablo es puerco y hace creer, pero la Biblia es clara, no matarás. Y escuche lo que dice Jeremías 1:1. Es más bien 1:4. Bueno, el 4 pues. Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo. En la Biblia Reina Valera, por eso dice Jehová. Fue la palabra de Yahvé a mí diciendo. Jehová, léala como está. Ok, Jehová diciendo, antes de que te formase en el seno, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué. Antes de que fuera engendrado en el vientre de su madre, ya Dios tenía planificado que ese iba a ser esa persona. Y antes de que naciera, ya Dios había pensado, lo había consagrado. Desde antes que estuviera en el vientre de la madre, ya Dios lo había consagrado. A ver, ayúdenme a pensar. Hace 100 años, ¿dónde estaba usted? En ninguna parte. En ninguna parte. Usted era un no existir. No existía. Usted era peor que nada. Ahora, dime algo. ¿Cómo fue que vino a la existencia? ¿Su papá? ¿Su mamá? No, alguien lo hizo. Y resulta que ese alguien, que es Dios poderoso, de la nada, cuando no existía nada, hizo un milagro. Pácata. Le dio el ser. Y le dio el ser exactamente el día que fue engendrado en el vientre de la madre. Entonces, en castellano, ¿se puede abortar? Sí, pero antes de que exista. Antes de que esté en el vientre de la madre. Es decir, cuando todavía no existe. Porque cuando está en el vientre de la madre, aunque sea 1 hora, ya comenzó a existir. Tiene que matarlo antes de 1 hora. ¿Ve? Antes de existir. Pero ¿cómo lo va a matar si todavía no existe? Pero si ya existe, no se puede matar. Porque desde el momento en que comienza a existir, ya es vida y ya Dios lo colocó aquí, porque antes era nada. Usted, hace 100 años, usted era nada. No existía. Existió primero en la mente de Dios y Dios dijo, a Petronilo yo lo voy a mandar al mundo. Petronilo se va al vientre de Pánfila. Pácata. Y llega usted y le dice, no quiero, lo mato. Y Dios dice, ¿pero por qué? Si primero existió en mi mente. Antes de que estuviera en el vientre de la madre ya existía en mi mente. Porque yo fui que lo creé. Pero para crearlo primero lo pensé. Y después lo puse ahí. Eso es estar en contra de Dios. Bueno, vamos a terminar, ¿verdad? Gracias, Padre, también por acompañarnos. Bienvenido, Padre. Nos da mucha alegría que estés aquí presente. Vamos a terminar. Padre omnipotente, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Te pedimos que en todas partes del mundo se comience a tener escuelas de Biblia como lo están haciendo en esta parroquia. Y gracias por darme la oportunidad de dirigirles una palabrita en el día de hoy. Señor, que perseveren hasta el final.
Gracias porque les ha dado esta iniciativa a los hermanos, a los laicos, de tomarse en serio el gustar tu palabra. Padre omnipotente, como sacerdote tuyo, te suplico que tu bendición abundante descienda sobre todos los hermanos en cualquier parte del mundo que ya han comenzado las escuelas de Biblia, a través de los videos, a través de la enseñanza que están siguiendo, y bendiga a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, sean católicos o no, sean ateos, no importa. Tú eres nuestro Padre, nuestro Hacedor. Bendícelos a todos en cualquier parte donde se encuentren y concédele que puedan caminar por tus senderos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.